Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, acercándote programas de salud, llevando adelante la educación y la igualdad, promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chácara TV Noticias. Claro, en la jornada posterior al tercero y último debate presidencial con vistas al balotaje que habrá de producirse el próximo 19 de noviembre. Comenzamos con este y otros temas de esta edición de Noticias. Estiman que el próximo gobierno contará con un incremento del 125% en las exportaciones del complejo sojero. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que los ingresos por las exportaciones del complejo sojero alcanzarán los 18.000 millones de dólares en 2024, un 125% por encima de lo que se obtendría este año. El rinde del trigo esta campaña sería el segundo más bajo en 15 años. Luego de más de 3 años consecutivos de lluvias por debajo de la media y un volumen de producción de trigo mínimo en 7 años para la campaña en curso, las expectativas de que el año niño favorecería la cosecha venidera del cereal eran altas. Sin embargo, las lluvias que tardaron en llegar y las heladas tardías impactaron sobre los rindes y dañaron las posibilidades productivas, de manera que esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario, en su último informe de estimación mensual nacional, ajustó la estimación de producción de la próxima campaña y la ubicó en 13,5 millones de toneladas. 2 pilotos murieron durante un festival de acrobacias aéreas en Villa Cañas. Fue el domingo al estrellarse un avión militar que realizaba una exhibición en Villa Cañas, provincia de Santa Fe, durante un festival aéreo. Las víctimas fatales son el piloto y el copiloto de la aeronave L-29 Dolphinse, que cayó tras un intento de acrobacia. Pronóstico climático para los próximos días, los datos como siempre del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes, 12 grados la temperatura mínima esperada, 13 la máxima, con el cielo algo nublado. Para el día miércoles, chaparrones. La temperatura mínima esperada es de 17 grados, mientras que la máxima pronosticada alcanzaría los 26 grados centígrados. ¿Qué ocurrirá el día jueves? Continuarán las lluvias que siguen siendo necesarias, sobre todo en el centro y sur de la República Argentina. Bueno, el jueves estará algo nublado. La temperatura mínima esperada es de 17 grados centígrados, mientras que la máxima que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional alcanzaría los 26 grados centígrados. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con qué se encontrará el próximo gobierno en materia de producción agrícola. ¿Viento de cola? Esa sería la suerte que tendría el próximo presidente de la Nación, porque la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que los ingresos por las exportaciones del complejo sojero alcanzarían los 18.000 millones de dólares en 2024. Esto es un 125% por encima de lo que se obtendría este año. En la Argentina, el 30% de los dólares que ingresan por exportaciones proviene del complejo agro. Es por eso que la reactivación de la industria clave para el comercio exterior argentino se espera como maná del cielo, según señalaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.
La suba en ingresos proyectados se explica por un salto en la producción del 150%, al pasar de los 20 millones de toneladas producidas en la campaña 21-22, que estuvo muy afectada por la sequía, a 50 millones de toneladas siempre, según previsiones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero atención, que también la Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevé un fuerte incremento de las exportaciones del complejo sojero. En tanto, para quien tenga que terminar este mandato, le hace la actual gestión, el rinde del trigo otra vez cayó y sería el más bajo de los últimos 15 años. Te dijimos que vamos a estar ampliando, como lo hicimos esta mañana, lo que ocurrió en lo que fue el tercero y último debate presidencial con vistas al balotaje del próximo domingo. ¿Sabés qué rating tuvo este debate entre los dos candidatos? Te lo contamos ahora. Fíjate, 48 puntos de rating para el tercer debate presidencial entre Milei y Massa, a una semana del balotaje. Los candidatos a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, y de la Libertad Avanza, Javier Milei, volvieron a enfrentarse en el debate presidencial. En el primer bloque, los candidatos presidenciales hablaron de economía, salud, educación y relaciones exteriores, en tanto que en el segundo bloque se concentraron en trabajo, educación y derechos humanos. Y le damos la bienvenida, como siempre, a Carlos Germano, que es el analista político de Chacra Televisión, que nos va a ayudar a entender qué fue lo que ocurrió en este debate singular, diferente, con algunas chanzas, pero esencialmente, Carlos, casi sin alusión al tema agro, o al tema campo en general. Sí, ¿cómo te va, Karina? Buen día a todos. Es verdad, y creo que también, para que tomemos real noción, hablaste recién de 48 puntos viéndolo de audiencia en el país. La final Argentina-Francia creo que estuvo en 53 puntos. Contabilicemos solamente la televisión. Muchísima gente la siguió por redes sociales, Exacto, por los streamings. Yo le quiero contar a la gente que en el transcurso de estos próximos minutos que Carlos estará hablando con nosotros vamos también a ir reviviendo algunos momentos. La presentación de ambos candidatos, un momento clave y quizás el más cercano al sector agroindustrial, que es cuando hablaron de las relaciones internacionales y finalmente el cierre de cada uno de ellos. Pero lo escuchamos primero a usted. A ver, yo creo que lo que se vio claramente ayer fue el profesionalismo contra el amateurismo. Me parece un Sergio Massa muy profesional, muy preparado, muy plantado en lo que realmente quería. Fundamentalmente la primera parte del debate, la primera media hora, 40 minutos, donde estaba la debilidad más grande de Massa, porque era el tema económico. Creo que en eso me parece que se vio claramente dos ideas claras del ejercicio del poder. Un hombre que buscó toda su vida esto, quería ser presidente de la República, con una persona que llegó a estar sin tener un lugar privilegiado, pero que hay que recordar que es un dirigente o un candidato que hasta hace 2 años y medio atrás era un panelista de televisión, donde había vendido claramente con sus pelos despeinados, sus frases grandilocuentes, con mucha soberbia, dirigiéndose a los demás, llegó a ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, logró 17%, entró a la Cámara de Diputados y a partir de ahí tuvo un crecimiento exponencial y llegó a la presidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, con posibilidades ciertas de poder ser presidente de la República, porque todavía el soberano no definió, eso se va a hacer el próximo 19. Entonces me parece que esto se vio claramente, el amateur contra el profesional. Y te diría más, por eso el jueves que viene en Futurar invitamos a un psicólogo, fundamentalmente sí, psicólogo institucional, para trabajar estos temas, porque ¿qué es lo que vi ayer?
Yo vi a un candidato a presidente de la República, Javier Milei, que siempre fue un profesional en relación de dependencia. Claro. Un profesional, digamos, como se dicen ahora, emprendedores, que siempre trabajó a las órdenes de. Y me parece que los primeros 20 minutos, fundamentalmente, en el momento que Sergio Massa empieza a hacerle preguntas, era como que el jefe le preguntaba, como diciendo, che, está bien lo que estás diciendo, pero explícame bien cómo es esto, porque... Y me parece que ahí es donde se dio una dependencia psicológica, te diría, muy interesante y que indudablemente marcó claramente diferencias que se vieron fuertemente. Me preguntás y me pregunto, ¿va a incidir? Iba a emular a Sergio Massa y le iba a decir, ¿por sí o por no? ¿Esto que ocurrió influye, incide directamente en el voto? ¿O la sensación de un ciudadano cualquiera como yo es que cada uno se quedó con lo que tenía? Mirá, yo sabés que creo, lo que estoy empezando a ver, ya en esto, dejando de lado el debate y analizando políticamente, yo te diría que el 22 de octubre, con el casi 37, 36, 80 de Sergio Massa, la sociedad lo puso a Massa como el que terminaba con el kirchnerismo. Para votar en contra del kirchnerismo, mucha gente votó a Sergio Massa. Yo creo que lo que está pasando en esta elección, que como vos me has escuchado muchas veces y la audiencia de Chacra también, yo siempre dije que eran 3 elecciones totalmente diferentes. Una era las PASO, otra era las generales y otra es el balotaje. Yo creo que acá lo que hoy empieza a emerger es una vieja historia argentina que viene de los años 40 del siglo pasado, que es peronismo o antiperonismo. Qué notable que Sergio Massa, un hombre peronista en estos días, o al menos que representa al partido Unión por la Patria, sea la alternativa. Si a usted no le parece mal, vamos a ver cómo se presentaban. Perfecto. En primer lugar, vamos a ver cómo se presentaba Sergio Massa en el inicio del debate, cuando todavía no había sacado sus artilugios de periodista, entrevistando a Javier Milei, que dio esa sensación en un momento, más allá de la chanza, porque realmente, como usted dijo, psicológicamente lo que sentíamos, insisto, los ciudadanos comunes de a pie, era que había como una presión psicológica de alguien que estaba mucho más armado y formado, como usted nos explicó. A ver cómo arrancaba Sergio Massa. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos 4 años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas, con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir los próximos 4 años de quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos. Presentó ante la audiencia. Vamos a ver ahora cómo se presentó Javier Milei. Había grandes expectativas acerca de si los candidatos iban a poder moverse, iban a poder gesticular para capturar a la audiencia, ¿no? Cuánto de show habría, cuánto no, si se parecería a los debates de los Estados Unidos o a los de Brasil. Así arrancaba Javier Milei. Buenas noches. Soy Javier Milei. Soy economista, liberal libertario. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones,
sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto, somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tiene que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Los escuchamos, Carlos, todo suyo. Insisto con que no hubo menciones directas excepto Sergio Massa, que en algunas ocasiones decía hijo de un productor tambero, un tractorista, un productor. Los nombraba en ese listado que hacía de gente, un jubilado, decía, pero no hubo el anuncio el detalle de qué es lo que haría para con el sector agroindustrial. A ver, yo creo que el debate en general fue prácticamente sin propuestas, o sea, es un debate donde lo que salió a luz es quién mejor parado está para afrontar el desafío complicadísimo que tiene el futuro presidente a partir del 10 de diciembre. Porque todos sabemos que por este camino termina muy mal, termina, digamos, implosionando. O sea que hay que tomar medidas de fondo. Y esto fue lo que se vio ayer. O sea, una figura con mucha, yo diría, para que se entienda bien, y lo tomo de positivo, un animal político. Un hombre que hace 20 años que se está preparando para llegar a la máxima instancia. Y esto me parece con otro candidato que surge, que indudablemente está capacitado, está bien preparado, pero que inexorablemente no tiene la experiencia política. Me han escuchado decir acá que si Massa es presidente, va a ser el 10º presidente elegido por el voto popular, desde el año 1983 a la fecha. Creo yo que es el presidente con mayor experiencia en conocimientos de las botoneras del Estado. Ningún otro presidente, desde Alfonsín hasta Cristina Kirchner, hasta Alberto Fernández, tenían el conocimiento global, total, de todos los timbres que se necesitan para manejar el Estado Nacional. Y Sergio Massa lo hizo notar ayer, desafiándolo públicamente a Javier Milei, preguntándole, por ejemplo, algo que a lo mejor es como es solo una metáfora de lo que en verdad intentó explicar o decir Sergio Massa, que ¿sabés lo que es el GEDA? Le dijo, solo para dar cuenta de cómo funciona el Estado, de cuáles son las cuestiones, ¿no? Lo hizo notar. ¿Por qué Javier Milei, cree usted, no hizo fuerza en la primera parte en lo que es, entendemos, su expertise, que es la economía? Fue Sergio Massa el que, según entendimos, lo arrinconó. Y pero que yo creo que ese fue el gran mérito de Sergio Massa, por eso yo te hablaba de la dependencia. En cuanto a su formación psicológica, estoy hablando sin ser psicólogo, claro, y no quiero ofender a nadie, pero sí digo, me parece que ahí está el expertise de un político profesional que trabajó toda su vida para llegar a esto, y una figura que hoy la historia lo puso en este lugar, la historia también le dio una cantidad de votos que está diciendo como no queremos más esto porque este señor que hoy tiene amplias posibilidades de ser presidente de la República, me estoy refiriendo a Sergio Massa, es el actual ministro de Economía de la Nación. O sea, no es que está fuera del gobierno, es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ser presidente y ser ministro, en el cual hoy prácticamente está llevando el gobierno de la Nación, lo está llevando él? Digo, me parece que son las dudas que hay y por qué el balotaje, como en casi todas los balotajes, fundamentalmente en la región, terminan por diferencias ínfimas. Podemos estar hablando entre 1 y 3 puntos, o sea, pasó en Brasil, pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Argentina, en el primer balotaje que tuvo la Argentina cuando Mauricio Macri fue ungido presidente de la República.
Digo, es una elección todavía no definida y el gran interrogante es, este debate en donde hay unanimidad de que Sergio Massa lo ganó, ¿le sirve a Sergio Massa para hacer la diferencia necesaria para llegar al 19 de noviembre con una ventaja importante? Bueno, esto es lo que está en juego y es la moneda que está en el aire. Hubo muchos temas que, por supuesto, la ciudadanía quería conocer y que quería tener de primera mano, y en esa circunstancia de presión, por suerte, para los candidatos, ahondar. Uno de ellos tiene aristas relacionadas con el sector agropecuario, porque cuando hablamos de las relaciones internacionales estamos hablando de países a los cuales Argentina, como proveedor de alimentos esencialmente y de materias primas, necesita. Y frente a ello siempre hubo una controversia con Javier Milei y con otros partidos respecto de qué vínculo tendría con Brasil, con Estados Unidos, con China. Vamos a ver ahora, primero, a Sergio Massa refiriéndose a las relaciones internacionales. A ver. Tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsivo y convulsionado de pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad. Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos además, dentro de la política exterior, 4 ejes que sostener. La agenda de seguridad alimentaria, que además es una oportunidad para la Argentina. La agenda de seguridad energética, que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y de shale oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y dióxidos raros. Y tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales. En paralelo, 4 temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. Por último, la irrenunciable defensa de la soberanía de Malvinas. Le quiero agradecer al general Balsa por acompañarnos hoy, porque es un símbolo del ejército al servicio de la democracia, pero sobre todas las cosas es un héroe de Malvinas que merece que los argentinos defendamos la causa de Malvinas. Massa, que claramente se refería a cuál es su posición respecto de las relaciones internacionales, pero en verdad, más que ampliar sobre cómo sería su vínculo, hizo hincapié en Estados Unidos, Brasil, China, en realidad cuestionó algunos dichos oportunamente de Javier Milei, que efectivamente tomó algunas notas y ahora le va a contestar. Un detalle que, por sí o por no, como dijo Sergio Massa, luego le quiero preguntar si cree usted que fue casual o no 2 o 3 cuestiones que llevaba adelante Massa durante el debate sistemáticamente. La tosecita, cada vez que hablaba Milei, y el tomar nota, que es algo muy común que hacemos los periodistas a veces solo como para tomar algunos ítems, o si solamente era un ejercicio que en realidad no tomaba nota de nada. Pero lo escuchamos primero a Milei. Fíjense lo que decía respecto de China, no se retractó. Como liberal libertario creo profundamente en el comercio internacional y la apertura del comercio internacional. Básicamente, aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingreso per cápita 9 veces mayor que aquellos que son cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. De hecho, el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur, que no tiene calle de salida, digamos que está atascado y que no progresa hacia ningún lado.
Por lo tanto, digamos, frente a esas mentiras que han dicho que yo señalo, que no hay que comercializar con China o que no hay que comercializar con Brasil, les digo que es falso. Es decir, pero es una cuestión de los privados, no tiene por qué estar metiéndose el Estado, porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída en el bienestar de los argentinos. Porque lo mejor que puede pasar con el comercio es que comercialicemos, porque nos vamos a beneficiar con bienes de mejor calidad a un mejor precio, vamos a incrementar el bienestar de todos. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, sistemáticamente he señalado mi alineación con Estados Unidos, con Israel y con el mundo libre. Y básicamente, lo otro que quiero señalar es que como Estado no estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanzan sobre los individuos y que no respetan la paz. Por lo tanto, con esos no quiero saber nada. Y te aviso que lo que diga un integrante o un seguidor de la Libertad Avanza, eso no quiere decir que sea la posición de nosotros respecto a la Santa Sede, a la cual respetamos de todos modos. Bueno, Milei que sostuvo su visión respecto de cuál sería su negociación con otras naciones, señalando que las negociaciones tienen que ser entre privados, eso genera cierta controversia, pero también ahí se vieron dos actitudes muy claras, ¿no? Sí, totalmente. Creo que Milei siguió defendiendo lo suyo, o sea, es como decía el general Perón, no se cambia de caballo a mitad del río, y me parece que Milei lo que siguió es profundizando la línea que lo dejó en la puerta de ser presidente de la República. Me parece que fue claro. Por otro lado, lo que decíamos recién, fuera de cámara. Hoy uno ve los diarios, escucha las radios, en general dijeron el debate fue ampliamente positivo para Sergio Massa. Ahora, en las redes sociales se da la antítesis. En las redes sociales lo que hay es una amplia mayoría de apoyo a Javier Milei. Que tengamos en cuenta que las redes sociales en general las maneja un grupo etario un tanto más jóvenes que usted o que yo, por ejemplo. Pero también es verdad, exactamente eso, pero si vos revisás hoy el padrón electoral de 40 años para abajo, es mayoría el padrón electoral nacional. No quiero dar el número porque no lo tengo en este momento en la cabeza y no quiero pecar de dar un número porque me parece poco profesional, pero sí creo, y hay provincias como por ejemplo Misiones, donde mayoritariamente tenés casi más del 50%, en caso de Misiones, por ejemplo, de menos de 40 años. O sea que es en general un votante muy adicto a todo lo que significa redes sociales. De ahí la incertidumbre que por más que este sea el tercer debate presidencial, lo que sigue, el sentimiento que sigue primando en esta elección es la incertidumbre, o sea, la incertidumbre política sigue. Carlos, ¿por qué cree usted que es un experto en la materia? Estamos con Carlos Germano, que es el analista político de Chácara Televisión, conductor del ciclo Futurar, ustedes le ven todos los jueves a partir de las 21, que no estuvieron presentes. Generó también cierta curiosidad que, por ejemplo, no estuvieran presentes ni Mauricio Macri, ni Patricia Bullrich. A ver, yo lo que creo es que lo que se está dando son estos acuerdos electorales que obviamente como todo acuerdo hay que aceitarlo, es como el conocimiento cuando empezás a salir con alguien, o sea, necesitas empezar a generar confianza. Y me parece que eso está recién, es muy incipiente, surgieron versiones, si es por el tema fiscalización o no. Me parece que ambos se necesitaban, un sector del PRO, en este caso liderado por Mauricio Macri, y darle mayor volumen político a la Libertad Avanza, que no tenía la suficiente fuerza para encarar una elección de esta magnitud. Entonces, en ese escenario me parece que están dando los primeros pasos y me parece que estas cosas suelen pasar.
Quiero hacerle dos preguntas que seguramente, insisto, el común de nosotros que no conocemos de política y que íbamos siguiendo el debate a través de la televisión y de las redes sociales, nos dejó varios interrogantes. El primero, ese cruce muy fuerte que se dio desde el sábado a la noche y hasta el domingo entre Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, donde en términos muy, incluso utilizando algunos que son improperios, se acusaban uno al otro de tener que, por ejemplo, en el caso de Macri, daba cuenta de que el gobernador de Jujuy iba a votar a la misma persona que va a votar Milagros Sala. Y a su vez, el gobernador de Jujuy decía que Mauricio Macri le respondía abiertamente debería estar preso al igual que Cristina Fernández de Kirchner. Y por otro lado, Pablo Beluto, un hombre vinculado con la cultura y la comunicación, durante la telegestión de Mauricio Macri y que acompañó a Rodríguez Larreta, utilizó términos tales como payaso para referirse a Milei. ¿Por qué todo eso del otro lado? Yo creo que lo que pasó en Juntos por el Cambio es, y lo hemos dicho también, subió sobre superficie lo que estaba sucediendo por abajo. O sea, me parece que las diferencias entre el PRO o un sector del PRO, en este caso liderado por Mauricio Macri, y el radicalismo, o un sector del radicalismo, porque no es todo el radicalismo. O sea, la postura de Alfredo Cornejo tiene poco que ver, o lo de Carolina Lozada tiene poco que ver con lo que plantea Gerardo Morales. La semana pasada en Futural hablábamos en un momento que Gerardo Morales habló que no se va a pagar sueldos diciembre, enero, febrero, marzo, porque iba a modificar la ley si Milei es presidente. O sea que ya eso estaba roto y lo que está saliendo ahora es todas estas situaciones que estaban totalmente tapadas por una campaña electoral. Así que me parece que es bueno, a pesar de que la revulsión que genera, es bueno que se pueda, que la gente sepa, por eso digo, y que llegue de la mejor manera a definir una elección que sabemos todos que hay que tomar medidas de fondo, que van a ser años difíciles. Es muy bueno las noticias que estabas dando. Claro que sí, una recomposición del complejo sojero que en términos exportables es el más importante dentro del rubro agro, que es el que aporta más del 30% a las colocaciones externas del país. O sea, y lo importante acá, y me parece que es el gran desafío para Sergio Massa o el gran desafío para Javier Milei, es plantear políticas de mediano y largo plazo. ¿Políticas a efectos de qué? Porque lo que se tiene que generar nuevamente en la Argentina es la confianza. O sea, esa confianza que se rompió políticamente en Juntos por el Cambio, esa confianza que están tratando de armar ese sector del PRO y Javier Milei y La Libertad Avanza, esas confianzas, bueno, en el mundo agro es fundamentalmente, porque son inversiones muy importantes, plantear un grado de decir... Previsibilidad, un reclamo de larguísima data. Pero esto es un reclamo de la Argentina en general y en el campo en particular. ¿Por qué? Porque sigue siendo el único generador de divisas que tiene la República Argentina. Carlos, antes de la despedida vamos a escuchar precisamente las palabras de cierre, se les dio un minuto a cada uno, en primer lugar del candidato Sergio Massa. A ver cómo cerraba Massa el debate. Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad de largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforma en riqueza que le vendemos al mundo.
Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento. Y así, Carlos, cerraba Javier Milei, el candidato a la presidencia por la Libertad Avanza. Lo vemos. ¿Por qué quiere ser presidente de la nación? Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro, digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto, te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza, y si te paralizás, beneficiás al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias. Y de esta manera cerraban los dos candidatos. Reflexiones finales, Carlos. A ver, yo te diría, hubo dos momentos. Un primer momento muy dominador, te diría todo el primer bloque, o sea, primeros 35 o 40 minutos creo que la diferencia fue muy fuerte. Es más, hay un dato ahí, vamos a ver un dato futural, en el cual el equipo de campaña de Sergio Massa estaba trabajando en paralelo con 2 focus group. Estaba haciendo focus group y preguntándole a la gente en los focus qué estaba pasando, qué veía, debilidades y fortalezas. Y la conclusión que llegó es: tener cuidado en el segundo bloque porque fue muy fuerte la diferencia y por ahí esto te puede jugar en contra, porque lo podés victimizar a Javier Milei. Entonces, esto pasó también ayer. Y vos ves que ya en el segundo bloque es un bloque muchísimo más equilibrado. Sí, sí. Y yo me animaría a decirte que el final fue más Milei que Massa. Massa, digamos, en esta cosa sensiblera de que venía de inmigrantes, que ya se sabía, pero me parece que le puso una carga. Es lo que yo siempre
vengo planteando, la actuación es mejor que la sobreactuación. Y ahí me parece Milei que contestó con números, esa parte, exacto. El cierre me Le dio parece datos. que Milei fue mucho más sólido. Pero digo, te vuelvo a repetir, es una elección muy compleja, una elección donde, vuelvo a repetir, creo que lo que está en juego acá es, hay mucho, lo no dicho empieza a salir, es peronismo o antiperonismo. Esto me parece que es lo que empieza a estar en juego el próximo domingo, con un cansancio muy fuerte de muchísimos sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que la política hoy le cortó fue que le silenció el futuro. Hoy es muy difícil imaginar o proyectar futuro en la Argentina. Y de ahí empezás a entender por qué una persona que no está con la formación profesional política, porque tiene mucha capacidad en su formación profesional como economista, pero políticamente adolece de formación clara, de ese expertise que necesita la política acá y en el mundo, hoy está compitiendo de igual a igual para poder llegar a ser presidente de la República. A mí me parece que es una pregunta que la política en general se tendría que estar preguntando. ¿Qué es lo que pasó? Y digo, y con esto siempre voy cerrando, y no quiero, a pesar de ser reiterativo, no me voy a cansar de decirlo. El domingo 19 de noviembre es el Día del Ciudadano. Es el día que nosotros tenemos la particularidad de tener por unas horas el poder. El poder es el voto, que va a ser el que va a ungir a un presidente de la República, sea Massa, sea Milei, sea Massa, el que va a regir los destinos de 4 años muy difíciles que se vienen en la Argentina. Porque si seguimos haciendo lo mismo, está claro que esto termina mal. O sea que va a haber que tomar decisiones muy importantes. Pensemos bien, pero ¿saben qué? Concurramos a votar. Definamos lo que, votemos a uno, a otro, o votemos en blanco, no sé, digo, pero hay que votar. El voto es el deber cívico y es el arma que todos tenemos para poder cambiar una situación de una Argentina en franca decadencia. Carlos Germano acompañándonos en esta jornada tan particular, post-debate presidencial, y por supuesto nos va a estar acompañando el próximo lunes, feriado nacional, cuando estaremos aquí en Chácara Televisión analizando qué ocurrió con quien ya estará ungido como próximo presidente y esencialmente qué es lo que ocurrió en las zonas productivas, agrícolas, ganaderas, industriales de la República Argentina. Hacemos una pausa. Gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a vos. Ya volvemos. Mercados del Sector, con la conducción de Alfredo Guarino y un gran equipo periodístico. De lunes a viernes a las 13, con móviles en vivo desde el mercado agroganadero y cámaras recorriendo las principales zonas productivas del país. La información al instante de lo que acontece en el mercado granario. El minuto a minuto de la actualidad económica y financiera. En vivo, perspectivas climáticas, entrevistas mano a mano con los más destacados referentes del campo y la voz de los productores. Verónica Salamanco con la información indispensable para el empresario rural. Y Rafael Dercan en directo desde el mercado de Cañuelas con micros diarios a las 7 y a las 9:30. Mercados del Sector. Lunes a viernes desde las 13 por Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y cable operadores de todo el país. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Lo mejor del fútbol está en DirecTV Digo. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el plan Oro HD. Con DirecTV Digo siempre hay más fútbol. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz.
acrobacias aéreas que se desarrolló en Villa Cañas. La tragedia ocurrió en esa localidad y las víctimas fatales fueron el piloto y el copiloto de una aeronave L-29 Dolphinse que cayó tras un intento de acrobacia. El mismo reportó, tal como se observa en los videos registrados por el público que fue a presenciar ese evento, el avión cayó en una zona lejana a donde se habían ubicado los espectadores. Autoridades municipales, bomberos del aeroclub también local que organizó el evento, trabajaron en la zona del accidente. Desde el aeroclub de Villa Cañas explicaron que aparentemente el avión hizo un vuelo rasante sobre la posta y cuando se retiraba, al hacer un giro, la clava de punta. 2 personas que estaban a bordo del avión, que es una aeronave tipo de guerra, un avión ruso con un piloto y un pasajero atrás, fallecieron. Por su parte, el intendente local, Norberto Guisi, lamentó el suceso y sostuvo que este hecho enluta a toda la región. Tras recorrer varios metros, el avión se elevó de manera perpendicular al suelo, con su trompa apuntando a las nubes, y segundos más tarde la misma pasó a apuntar hacia el suelo, casi en caída libre, con un leve movimiento que parecería indicar un intento de última maniobra de salvataje por parte del piloto. El avión finalmente se perdió detrás de la imagen de otra avioneta que estaba estacionada. Final para esta edición de Chácara TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta cualquier instante. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Delante de todo lo que ves está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, acercándote programas de salud, llevando adelante la educación y la igualdad, promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas.